Ah, ya va. Hola, Margarita bonita. Buenas tardes. Me Buenos emociona días. mucho que estés en el otro lado del mundo, Meli, en México, que es un país que yo amo tanto, que he conocido tanto a través de la Riviera Maya y Cozumel y todo esto, y que yo esté aquí en España en un día de sol, que estemos interesadas en los mismos temas y con preguntas semejantes en cuanto a la trascendencia, pero para que este momento sea un momento dedicado al espíritu, vamos a pedir y a ofrecer un instante santo y vamos a respirar y vamos a abrir nuestros corazones y nuestras mentes para que esa presencia divina nos acompañe en este diálogo de preguntas y de respuestas para nosotras, quizás para otra gente y nos traiga paz, nos traiga su amor infinito, la certeza de que nos rodea y de que podemos disfrutar de momentos de felicidad porque su gracia nos acompaña haciendo lo que tengamos que hacer. Así que muchas gracias y esta oración es muy útil para cualquier cosa. Cuando cogemos el coche, cuando vamos a ver al médico, cuando es como dejar nuestras vidas, nuestras mentes en manos de esa fuerza mayor que es el Cristo interior en cada uno. Esa oración acaba de decirme algo a mí maravilloso. Siendo lo que tenemos que ser, no lo que pretendo ser. Es una Mm, gran diferencia, porque el pretender ser involucra mucha contrariedad y mucho choque, ¿no? Pleito. Y ser lo que tengo que ser es tan amable, tan cordial, fluye, me gusta mucho. Yo soy lo que tengo que ser. Qué bien, me gusta. Claro, es que lo otro es pretensión y lo otro es esfuerzo. Cada vez que nos salimos de alguna manera de aquello que hemos venido a testificar o a entregar o a ver, estamos viviendo el descontento porque no estamos aceptando nuestra realidad. No. Entonces, y nuestra realidad parte de ese cerebro que tenemos, que no es la mente. La mente es algo mucho más sutil. Pero bueno, hay que empezar por algún sitio. Hablábamos de ondas cerebrales. E hiciste una descripción maravillosa que yo anoté. El cerebro es la casa del ego. Anda, fíjate. Pues sí, porque la mayoría de las sinapsis cerebrales son creadas como estructura de carácter en la infancia. Y además en nuestra memoria no falla, siempre se autorrellena con cosas que nunca sucedieron, pero que nuestra mente en plan imaginario las coloca en ese lugar. Hay una parte de las neurociencias que a mí me encanta cuando lo leí. Dije, wow, el 80% de tus memorias son inventadas. Sí, es así. Me encantó. Bueno, me encantó por un lado y por el otro no, porque dije, he sostenido un invento todo este tiempo. Además, adecuándolo como me va conviniendo, como a cada quien, ¿no? Mientras más heroína eres, pues la memoria te favorece. Y ahí vamos sosteniendo esta cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Haciendo una sinapsis generada de dónde, como tú dices. Y además, cuando tú ves un estudio de cerebro y ves el grosor de la sinapsis a la que tú le pones atención, verdaderamente hoy piensas que no vas a poder con eso, ¿no? Ves las dendritas agarradas así, como si nadie te lo quiere soltar. No, resulta que estás a un pensamiento de disolver, ¿no? De Claro, quitar. disolver para crear otra sinapsis, porque esa Ujú. aureola de luz dorada que asociamos con la santidad, en realidad significa muchas más sinapsis abiertas en conexión. De hecho,
el creador se dio cuenta de que su hijo se había quedado dormido porque ya no funcionaba de forma tan nítida esa Wi-Fi. Y cuando estamos en una conexión plena, esa Wi-Fi está totalmente conectada, las cosas que hacemos están alineadas, la manera en que actuamos es hermosa, es sensible, es creativa, continuamente está siendo creativa. Entonces, claro, interrumpir ese cordón que puede llegar a ser como una soga de barco o incluso como una barra de hierro que no se dobla. Hay momentos que el ego no se dobla y tenemos tanta prepotencia que le decimos al creador, no, no, lo mío, lo mío vale más y lo mío, o sea, qué prepotencia, le estamos diciendo eso a una fuerza que crea y destruye cosas en segundos. Entonces, bueno, es así, es esta historia del ego, de la transmisión que nos hacemos de padres a hijos, el árbol transgeneracional, siguen siendo sinapsis aquí y después van creando en los receptores hormonales todas esas bioquímicas que nos llevan para arriba o para abajo, ¿no? Mucho cortisol para abajo, mucha dopamina, ¡ah, qué guay la vida! Mucha serotonina, me encanta, vamos a gozarla. Entonces es como, somos una especie de saco de bioquímicos, porque en realidad Somos un saco de bioquímica. no ¿Sabes? somos A mí nada. me impacta muchísimo que yo digo, a ver, si tú compras una computadora o compras un coche o compras lo que sea, lees el manual, por lo menos un poquito para ver para dónde vas. Pero nunca jamás nos hemos tomado el tiempo de ver cómo funciona el cerebro y esos bioquímicos que nos afectan el día, todo el día. Y a mí una vez me llamó muchísimo la atención cuando yo entendí que si tú tienes un recuerdo, si tú vas a un momento del pasado y tú tienes un recuerdo y lo vives intensamente, tu cerebro no distingue si lo estás viviendo o si lo estás recordando, de tal manera que te vuelve a dotar con todos los bioquímicos que necesitas para volverte a sentir con miedo, miserable, que te vuelve a... Pero es una elección. Estás ahí por decisión propia. Entonces, Pero inconsciente. inconsciente, por supuesto, porque no lo sabes usar. Pero ¿qué te parece que entonces tú vuelves a ese lugar y dices, no, yo quiero ir a este otro lugar que también te corresponde, que también es tuyo y que también tiene los bioquímicos que necesita para que en este momento te sientas bien? Pero al parecer se nos ha enseñado que, que el dolor es como, el sufrimiento es como un estado natural, ¿no? A este mundo se viene a sufrir. Entonces, cuando tú entiendes que el dolor, o sea, el hecho duro está ahí, es un hecho, pero que el dolor es opcional, ¿no? Empiezas a desgajar esa información que tú decías transgeneracional, en donde nosotros no tenemos por qué acudir ahí. Tenemos que hacer nuestros propios bancos de información que nos permitan acudir al lugar, que nos doten de, de esas emociones que queremos sentir y no Claro, ir a esos lugares que nos duelen, porque así nos enseñaron. claro, lo que pasa es que como no sabemos de dónde viene esa radio interna, a lo mejor tu tatarabuela que no conociste tenía esos pensamientos que tú estás actualizando en este momento. Ujú, Entonces, yo creo que se nos debería de encender una alarma cada vez que entramos en estado de resistencia, que es igual a estado de sufrimiento. Solo sufrimos cuando resistimos. ¿A qué? A la gracia, a la belleza de la vida, a la salud, a la abundancia, a la risa, al ver las cosas de otra manera. Esa resistencia que en realidad es oposición a nuestro creador, o sea, nos genera
toda una serie de estados emocionales y dolorosos, porque es imposible, es como querer mover un árbol centenario con un dedo. Si tuviéramos fe, lo podríamos hacer, así mover de un lado para otro. Pero claro, tampoco, y que tuviera un sentido, ¿para qué vamos a querer mover? Valencia está llena de dragos, de árboles impresionantes con unas raíces. ¿Qué sentido tendría mover un árbol de un lugar a otro? O sea, tiene que tener como una enseñanza detrás, si no sería, los milagros nunca son gratuitos, son No, necesarios. sí, y tienen que tener una intención. Hace rato yo te iba a preguntar, Margarita, ¿cómo reconstruyes esa red de Wi-Fi para, para poder entrar en esa comunicación? Y tus ojos me lo dicen, con júbilo. Es el júbilo, ¿no? Mm, mm. Pero, a ver, Meli, yo no estoy en júbilo. Ayer me pasó esto en el trabajo, me peleé con mi marido, no soporto a mi hijo, ¿no? Entonces no estoy en tu júbilo ni en el de los ojos de Margarita. Pero si yo te digo que tú puedes manejar tu cerebro como tú quieras y que tú puedes estar en el lugar que quieras porque tu cerebro no sabe si estás o si no estás, con que la imaginación es una lámpara de Aladino que muy impresionante. Y si tú en este momento te sientas y te vas a un pequeño lugar en donde tú tuviste un momento de gozo y lo vuelves a vivir y Recrear. te dejas llevar por la sombra de ese árbol en el parque, por el sonido del mar, por el silencio en la sala de tu casa. O sea, no tienes que irte a otro lado. Y estás ahí, te vas a dar cuenta que es el lugar en donde quieres estar. Y cuando empiezas a usar esto como, como una herramienta, decía Wayne Dyer, empieza a hacer tus propias sinapsis y tus propias conexiones. Ve a ese lugar donde tú eres un creador de las emociones que quieres tener y empieza a conectar ese Wi-Fi del que nos habló Margarita al principio, ¿no? Que no puede tener una sincronía y no puede extenderse si lo bloqueamos. Claro, hay una interrupción del estado de dicha que hablamos continuamente del cielo, pero en realidad es un estado de ser y siempre podemos elegir en qué estado queremos estar. Eh, la clave es pedir ayuda. O sea, cuando sufrimos estamos en un estado de resistencia. Es como esas resistencias de la electricidad que empiezan a quemarse. Y entonces podemos decidir, no, no, esto no, o sea, no voy a ningún sitio bueno con esto, no me gusta. Mira, me acuerdo una vez que me fui a Buenos Aires y estaba viendo las cataratas de Iguazú y me vino el pensamiento, claro, es tan hermoso todo, pero yo estoy aquí. Había ido con unos amigos y ellos estaban en Buenos Aires. Pero yo estoy aquí sola y la vida, y me siento sola y estoy sola y la vida y estoy sola. ¡Ay! Se me borró el paisaje y estaba en Iguazú, pero estaba metida en mi rollo de abandono, porque esta es una de las películas que me contaba a lo largo de toda mi vida. Entonces, en un momento determinado dije, Llamazares, cambia, tía, porque esto es una cosa única, maravillosa, o sea, colócate y admíralo y fúndete con todo esto, la Y garganta fíjate, del diablo. tenemos una maravilla aquí, Margarita, porque todo depende cómo veas las cosas, ¿no? Estás en uno de los escenarios más magnos que ofrece La este naturaleza. planeta, ¿no? Te voy a contar mi historia. Estoy en las cataratas de Iguazú con mi esposo y mis hijos y empiezo a sentir esta inmensidad así, ¿no? Dije, pero yo qué soy en este lugar, ¿no? Tan inmenso, yo tan chiquita, yo sentía el ruido que me... Y de repente abro los ojos, veo a mi esposo y reconozco mi ser en plenitud ahí. Dije, pero ¿qué es eso?
me fundí con él en estas cataratas y dije, qué barbaridad. Entonces es justamente lo que acabamos de decir es, ¿en dónde estás? ¿No? ¿En qué lugar quieres estar? ¿En qué, qué? ¿Unes tu voluntad a la divina o unes tu voluntad a esa fuente de sufrimiento continua que es el ego, que tiene un plan, llevarnos a la enfermedad y últimamente a la muerte? O sea, podíamos tener el plan de ser tanta luz que desaparecer dentro de ella, que es una de las propuestas que nos hace Jesús como la ascensión, pero si elegimos otra cosa, como tenemos esa semilla creadora, se va a dar así. Y además, el amor es libertad, nunca nuestra libertad va a ser intervenida. Cuando se habla de las naves y todo eso, ¿por qué no intervienen nuestros hermanos mayores? No, no intervienen porque nosotros somos todavía un planeta primitivo y ellos tienen la orden de no intervenir en razas que están todavía evolucionando para llegar en su momento, después de siglos, al lugar donde ellos están viviendo en este momento. Entonces, hay leyes universales puestas por el amor hacia el amor y en el amor. Y eso es lo que deberíamos de buscar todos en nuestro día a día. ¿Estoy yendo en favor de la vida con mayúscula o me estoy oponiendo? Le estoy poniendo resistencia. Y ¿En yo qué? creo, Margarita, que fíjate, perdóname que te interrumpa, pero esta evolución que alguien podría pensar, "Oh, de aquí a que llegue, podría ser Muy cada rápido. vez que yo elijo, como tú dices, Tal cada cual. vez que yo elijo por esa vida en mayúscula o por la vida, ¿no? Como digo yo, ¿vas a vivir viviendo o vas a vivir muriendo? Entonces, cada vez que yo tengo esa capacidad de decidir, entro en este proceso de evolución. Claro, incluso en los momentos finales de la vida, nosotros tenemos la capacidad de decidir dónde queremos estar, queremos repetir encarnaciones, el mundo del sueño, más ilusiones, queremos volver a casa, ¿dónde queremos ir? Un pensamiento nos manda de un lugar a otro. Es impresionante el poder que tenemos. Entonces, vamos a apostar por la gracia, por el baile con la creación, por el baile cósmico, por la vida divina, no, no sé cómo llamarlo, pero aquí, empezando aquí, porque esos últimos momentos siempre tienen que estar sostenidos por toda una vida de elecciones hechas en favor de la verdad y de la gracia, ¿no? En los momentos más difíciles cuando te dicen te vas a quedar sin un brazo porque te pasa no sé qué, o cuando no puedes andar porque no sé qué, otra historia, o sea, todas las artimañas que el ego nos inventa para no reconocer quiénes somos de verdad, ¿no? Entonces, podemos elegir de nuevo ahora entre Ahora, nosotras. fíjate qué lindo, Margarita, eso que acabas de decir. Yo estaba pensando en alguien que pueda decir, es que mi abuelo murió pacíficamente en su cama, ¿no? O mi padre fue asesinado, o mi hermano fue atropellado, y no tuvieron ese mismo instante que tuvo mi abuelo. Lo tienes. Y no solo eso, sino que tú acabas de decir algo grandioso, está sostenido por tu andar. No se define ahí nada más, es tu caminar. Y cuando llegas ahí, se te vuelve a preguntar, ¿qué eliges? Qué bonito. Como lo hacemos nosotros todo el tiempo, ¿qué eliges? Entonces, no sé por qué ahora me llegaba, si tú alguna vez te preguntaste algo así, estamos a una decisión que podemos tomar todo el tiempo y en el momento en el que llegue el decidir si vas a casa o no, también es una elección. Claro, bueno, estoy tentada entre seguir hablando, pero es tan bonito lo que dices que me parece que es más que suficiente. Los rayos gamma del cerebro tienen que ver con la conciencia crística y en realidad son energía generada por pensamientos. Entonces, tú eliges, yo elijo, todos elegimos todo el tiempo. Sí, así que te invitamos hasta nuestro nuevo encuentro a elegir. A Elige. elegir en favor de la verdad, de lo que eres y de la alegría
de lo que eres y de la Sí, dicha que ha sido concebida sin intermitencias. Las intermitencias las pone en nuestra mente gótica, pero no existen. no, Pero un dulce sueño es ese bebé que hace furrunes, porque hoy qué cosa tan pesada, pero es un dulce sueño en es realidad. hermoso. Y estás a un segundo del despertar. Apuesta por eso. Ay, qué lindo. Sí. Nos quedamos con tus ojitos hermosos y tu sonrisa. Así llévatela. Sonríe. Muchas gracias. Un Gracias a abrazo ti, a todos. Margarita. Te abrazo con todo mi cariño. Un beso que llegue hasta donde tenga que llegar. De acuerdo. Adiós. Adiós.